Agosto de 1966. Brasil vivía un periodo de transformaciones políticas. El mundo hablaba de la carrera espacial, y en las laderas de un cerro en Niterói surgiría uno de los enigmas más perturbadores de la historia policial brasileña. Un caso sin explicación lógica, sin culpables, sin causa de muerte, que hasta hoy provoca escalofríos y curiosidad entre científicos, ufólogos y escépticos. Todo comenzó en una tarde lluviosa del 20 de agosto de 1966, cuando un joven llamado Jorge da Costa Alves, de 18 años, subió al Morro do Vintém, en Niterói, para volar una cometa y cazar pájaros. Entre la vegetación cerrada, algo llamó su atención. Dos figuras inmóviles tendidas lado a lado sobre la hierba seca. A lo lejos parecían solo dos hombres dormidos. Pero al acercarse, Jorge notó algo extraño. Ambos vestían trajes formales, capas de lluvia y, lo más perturbador, máscaras de plomo cubriendo los ojos. Asustado, el joven bajó corriendo y avisó a la policía. Cuando los agentes llegaron al día siguiente, la escena ya había sido parcialmente alterada. Había llovido durante la noche y curiosos habían subido al cerro antes que los peritos. Aún así, lo que encontraron allí se convertiría en uno de los mayores misterios criminales del país. Los cuerpos estaban dispuestos lado a lado, sobre una especie de colchón improvisado de vegetación seca. Ambos usaban trajes bien planchados, zapatos limpios y capas de plástico, algo inusual para el clima cálido de Río de Janeiro en esa época. La primera impresión de los policías fue de calma. No había señales de lucha, ni marcas de violencia, ni rastros de sangre. Las expresiones de los hombres eran serenas, como si simplemente hubieran caído dormidos. A su alrededor, la policía encontró dos toallas blancas, una botella vacía de agua mineral, un paquete de cigarrillos casi terminado y una pequeña cantidad de dinero. Pero lo que realmente intrigó a los peritos fue un pequeño pedazo de papel doblado hallado en el bolsillo de uno de ellos. En él estaba escrito: 16:30 estar en el lugar indicado. 18:30 ingerir cápsula. Después del efecto, proteger los metales. Esperar la señal de la máscara. Esa frase simple se convertiría en el centro de un rompecabezas que casi 60 años después aún no tiene solución. Las víctimas fueron identificadas rápidamente. Miguel José Viana, de 34 años, y Manuel Pereira da Cruz, de 32, ambos técnicos en electrónica de Campos dos Goytacazes, en el interior de Río de Janeiro. Hombres respetados, inteligentes, casados, trabajadores. Habían dejado a sus familias diciendo que viajarían a São Paulo para comprar equipos electrónicos para el trabajo. Pero nunca llegaron a su destino. La investigación descubrió que antes de salir de Campos, ambos habían retirado una gran cantidad de dinero, unos 2,3 millones de cruzeiros, una suma significativa en aquella época. Sin embargo, en el lugar donde fueron hallados solo había una pequeña fracción de ese monto. El resto desapareció. Los policías intentaron reconstruir la cronología del caso. En la tarde del 17 de agosto, testigos en Niterói vieron a dos hombres subiendo el cerro con bolsas y una botella de agua mineral. Más tarde, una vecina llamada Gracinda Barbosa Coutinho de Sousa declaró haber visto una luz anaranjada y azul sobrevolando el Morro do Vintém en ese mismo horario. Describió la escena con detalle a la policía y el testimonio fue registrado oficialmente. Según ella, la luz subía y bajaba lentamente y parecía latir. En ese momento nadie le dio demasiada importancia. Pero 3 días después, cuando los cuerpos fueron encontrados, su relato se volvió esencial. La pericia fue apresurada y llena de errores. El lugar estaba contaminado por curiosos y el Instituto Médico Legal de Niterói no contaba con reactivos para análisis toxicológicos avanzados. Los informes de la época indicaron ausencia de heridas y ningún signo aparente de envenenamiento, aunque los cuerpos ya estaban en descomposición, es decir, no fue posible determinar si habían ingerido alguna sustancia. El informe oficial, firmado por el forense Astor Ribeiro, concluyó simplemente: causa de la muerte, indeterminada. Los cuerpos fueron sepultados y el caso archivado, pero la historia estaba lejos de terminar. Días después, la policía interrogó a un amigo cercano de las víctimas, Elcio Correia Gómez, también técnico en electrónica. Elcio reveló algo que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Dijo que Miguel y Manuel formaban parte de un grupo de estudios científico-espiritualista que se reunía regularmente en Campos dos Goytacazes. El objetivo del grupo era explorar fenómenos paranormales, energía cósmica y contacto con inteligencias extraterrestres. Según Elcio, los dos realizaban experimentos con luz, magnetismo y ondas mentales. Un día Miguel habría dicho a sus compañeros: «Estoy a punto de hacer un gran descubrimiento. Algo importante va a suceder».
La policía entonces comenzó a sospechar que las máscaras de plomo podrían tener un propósito experimental. Y tenía sentido. El plomo se utiliza como protección contra la radiación, algo bien conocido por técnicos en electrónica. Pero, ¿protección contra qué? La frase «esperar la señal de la máscara» parecía indicar una preparación, y el billete mencionaba ingerir cápsula. Para muchos investigadores quedó claro. Podrían haber ingerido alguna sustancia química o psicodélica como parte de un experimento espiritual. ¿El objetivo? Tal vez inducir un estado alterado de conciencia, un viaje astral, como se decía en la época. Sin embargo, esta hipótesis nunca fue comprobada. No se hallaron cápsulas, drogas ni instrumentos de laboratorio en el lugar. Y incluso después de una exhumación en 1967, el análisis toxicológico continuó siendo negativo para venenos o drogas conocidas. Sin una explicación científica, comenzaron a surgir las teorías más extrañas. Algunos periódicos hablaban de contacto con extraterrestres, otros de crimen ritualístico. El caso fue apodado Las Máscaras de Plomo y pasó de las páginas policiales al imaginario popular. La testigo Gracinda, aquella que vio la luz sobre el cerro, reforzó el tono sobrenatural del caso. Dijo que la luz parecía flotar y luego desapareció en un resplandor azulado, exactamente en el punto donde los cuerpos serían hallados. Ufólogos como el investigador francés Jacques Vallée incluyeron el caso en colecciones internacionales de supuestos contactos extraterrestres, pero nunca se encontró ninguna prueba concreta. Entre bastidores, el delegado Vítor da Silva creía en algo más terrenal. Para él, Miguel y Manuel fueron víctimas de una estafa o ritual fraudulento, quizá convencidos por alguien a ingerir algo tóxico a cambio de una experiencia trascendental. Pero sin rastros de veneno y con el dinero desaparecido, la investigación no avanzó. El tiempo pasó y el cerro fue olvidado. Pero años más tarde, periodistas que subieron nuevamente al lugar registraron algo perturbador. La vegetación donde los cuerpos fueron hallados nunca volvió a crecer. El suelo permanecía oscuro, como si algo hubiera irradiado calor o energía. Los vecinos decían sentir mareos, malestar y cosquilleo al pasar por allí. Otros afirmaban escuchar voces al caer la noche. El caso fue reabierto brevemente en 1971, movido por la curiosidad pública, pero fue archivado una vez más. Desde entonces, el misterio de las máscaras de plomo se convirtió en símbolo de lo inexplicable brasileño. No hay asesino, no hay arma, no hay causa de muerte. Solo dos hombres inteligentes, técnicos, padres de familia, hallados con trajes impecables, máscaras de plomo y un billete indescifrable en el bolsillo. Algunos dicen que murieron buscando el conocimiento absoluto. Otros que fueron víctimas de su propia curiosidad humana. Pero quizás la vehemencia puede medir. Voz más lenta, tono reflexivo y melancólico. En un país acostumbrado a los misterios, el caso de las máscaras de plomo sigue siendo uno de los más fríamente reales y al mismo tiempo uno de los más inquietantes. Un recordatorio de que la frontera entre lo visible y lo invisible, entre la fe, la ciencia y lo desconocido, es más delgada de lo que imaginamos. Y tal vez, en algún lugar entre Campos y Niterói, aún resuena el último sonido que Miguel y Manuel escucharon aquella noche. Una señal que nadie más ha podido descifrar. El misterio continúa. Si deseas seguir descubriendo los secretos que el mundo aún oculta, suscríbete, deja tu me gusta y acompáñanos en esta travesía por lo desconocido. Porque algunos enigmas solo revelan su verdad a quienes se atreven a mirar. Hasta el próximo capítulo de Misterios Ocultos.